Bien, en este bloque vamos a tratar, como le dijimos, un tema que es muy importante y que está en vigencia en la actualidad y tiene que ver con la sequía. Se decía, han salido artículos y hemos estado averiguando que estamos hablando de enero y febrero del 2018 como los 2 meses más secos, hablamos de lluvia, ¿no? De los últimos 70 años. Aquí Fernando puede hacer algunas gestiones con el INTA y así que le agradecemos al ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, justamente del INTA. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Que puede estar acá con nosotros acompañándonos para hablar de esto. Es así, ¿no? 70 años, estamos en enero y febrero más secos de los últimos 70 años. Sí, lamentablemente pasamos de un extremo de lo que pudieron haber sido los últimos 2 años para anteriores con excesos hídricos a una situación de sequía y donde los registros al día de hoy tenemos en promedio 60, 50 milímetros dependiendo de la zona, cuando deberíamos estar superiores a los 200. ¿Esto abarca, digamos, toda la región pampeana o estamos hablando de lo que compete, digamos, al INTA Rafaela sobre este tipo de información? O nosotros puntualmente hablamos de lo que es el INTA Rafaela y la zona de influencia, lo que puede ser Rafaela y alrededores. Hay situaciones puntuales, sin ir más lejos. El martes en alrededores ocurrieron precipitaciones de 5, 10, 15 milímetros, muy puntuales, muy localizadas, donde de un pueblo a la zona rural, tal vez en el pueblo llovió, en la zona rural no. Pero en general, en lo que es la zona Rafaela y el área de influencia de la experimental, está en una situación muy delicada. Juan Manuel, ¿se puede llegar a declarar una emergencia en relación a este tema? ¿Se está hablando? ¿Está la posibilidad? Como decía anteriormente, al venir de una situación de excesos hídricos y tanto los encargados de hacer todo este tipo de gestiones como los participantes del sector, principalmente el productor, no lo visceramos hasta este momento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahora estamos llegando casi al segundo tercio de febrero y no tenemos pronósticos de lluvias, por lo menos para lo que quedaría para los siguientes 10 días del mes, y la situación ahí sí sería ya más crítica, porque estamos en una época donde los productores lecheros hacen su reserva, donde los productores agrícolas están con los cultivos en determinar el rendimiento y la situación puede ser crítica. En ese sentido, calculo que las autoridades lo tendrán en consideración y evaluarán esa medida. Bien, Juan Manuel, la pregunta es, ¿preveían esta situación para estos meses o se esperaba otro panorama? No tal vez tan extremo. Lo que los institutos y los encargados de hacer los pronósticos anunciaban un año tendiente a un año neutro, un año normal. Lo que se habla acá en la zona por el régimen hídrico que tenemos es un enero con unas lluvias que rondan los 100 milímetros y es un enero que normalmente se sabe que es seco, pero para febrero el común se dice que febrero es un mes llovedor y hasta ahora no tenemos ni los 100 milímetros en enero ni en febrero tenemos registro de que venga a ser llovedor. Entonces la situación como inicio no es la que se esperaba. Los institutos sí anuncian que a partir de marzo el año se comportaría como un año normal, pero están dándolo recién para partir de marzo. ¿Cuáles son las...? Sí. No, mientras tanto, preguntarte cuáles son las soluciones paliativas, por así decirlo, que pueden ofrecerse desde el INTA, que ustedes están ofreciendo a los productores. Mirá, lo que siempre hacemos hincapié es que cada productor con su técnico asesor siga el monitoreo al detalle con su cultivo, que lleve los registros de las campañas anteriores, porque esa situación va a hacer que el productor se maneje. Ahora los cultivos ya están implantados y están en etapa de desarrollo, pero el productor sabía al momento de la siembra, no desde el punto de vista del clima, pero sí si tenía problema de maleza, la situación que venía, si el campo se inundaba o no se inundaba. Entonces, de esas situaciones, el productor con su técnico habrá tomado las decisiones en ese momento, el momento de la siembra, y hoy sí hacer un hincapié en seguir el monitoreo del cultivo para que por lo menos tenga las herramientas ante una posibilidad, a lo mejor de un ataque de plaga o algo, pueda hacer el control y evitar una pérdida mayor. Hoy, digo, en esta temporada, ¿qué es época de qué? ¿Cuál es el perjuicio que trae qué cultivo? La zona es tambera,
con un fuerte potencial agrícola, pero principalmente tambera. Ante esa situación, los tambos hoy están produciendo a muy buen nivel, pero es donde están definiendo todas las reservas para el resto del año. Ante esa situación, y puntualmente el común de los tambos lo que utiliza son reservas de silo de maíz y rollo, principalmente lo que son verdeos o pastura como puede ser alfalfa, lo que se avecina es que no están rindiendo los que ya se hizo el silo, lo que se esperaba, y los que están en curso están ante una situación de estrés que se puede decir hoy por lo menos que van a rendir un poco menos. Entonces hay que empezar a prever a largo plazo esa situación delicada durante el año. Para lo que son los cultivos agrícolas, el cultivo de la soja, principalmente la soja de primera, está empezando a determinar el rendimiento, y ahí puede ser crítica la situación, y el cultivo de soja sembrado en fecha de segunda presenta un estrés donde ya la planta quedó un poco más aletargada, más chica, presenta un retraso, y eso termina en consecuencia en un menor rendimiento también. Sí, se habla de 13 millones, digamos, de pérdida de lo que estiman la bolsa de comercio. ¿Cuánto va a repercutir, digamos, de ahora en adelante? Porque ahora como... Está bien, bueno, ese valor es lo que están estimando en base a lo que comentábamos recién de la situación que hay. Ocurrir que no está anunciado una lluvia el fin de semana de unos milímetros considerables, puede revertir un poco esa situación y que los cultivos que están por determinar rendimiento los determinen y llegue a casi el potencial que puedan tener, y los que están bajo un estrés, como puede ser la soja de segunda que decíamos, se recupere, desarrolle y termine el ciclo de manera normal. Hoy la situación, como decíamos, es una situación delicada porque está ante una situación que puede ser crítica. Si de ocurrir una lluvia próxima, vamos a hablar de otra realidad, pero por ahora lo único que podemos hacer es futurología y seguirlo minuto a minuto, por así decirlo, a lo que son los cultivos. Claro, y los cultivos, bueno, que vos decís que están en estrés, ¿estos podrían salvarse de alguna manera con alguna lluvia? Sí, no están ya en un estrés, digamos, que no sea reversible, están en una situación todavía que están tolerándolo, van a sufrir un poco de merma de rendimiento, pero ante una situación de una lluvia se pueden recuperar. Bien. La pregunta típica es, después de años de mucha lluvia, muchas precipitaciones, ahora aparece este fenómeno climático. Hasta se llegó a culpar a los ojeros cuando se inundaban los campos y demás. ¿A qué responde, digamos, a este comportamiento climático? ¿Caemos nuevamente en el cambio climático, en el calentamiento global? ¿A qué se debe? ¿O son ciclos que aparecen cada tantos años? Yo, sin ser especialista del tema, hablo hasta donde conozco, que escuché a los especialistas. La niña, el niño. La niña y el niño, exactamente. Normalmente lo que sea la niña y el niño se van a gestar, por decirlo de una forma, en lo que sean las temperaturas del océano, en lo que es el invierno nuestro. Y ahí uno puede empezar a ver cómo se puede desarrollar lo que sea el verano nuestro, si va a ser con excesos hídricos o una situación más crítica. Los pronósticos que anunciaban ahora era que iba a ser tendiendo a lo neutral, esta situación puntual en la que estamos. Yo la verdad que la respuesta no la tengo, si es respecto al cambio climático, si la culpa la tiene la soja o no. Yo creo que no, pero no tengo la respuesta técnica, científica, como para decirte sí y no. Lo que sí puedo decir que las situaciones hídricas son ciclos que se van dando, y dentro de esos ciclos podemos tener situaciones puntuales como la que estamos teniendo, por ejemplo, ahora. Voy a hacer una pregunta de la tal ignorancia de que estamos acá en medio de la ciudad y no sabemos nada de campo. Porque uno dice la inundación, bueno, el agua no se puede sacar, es algo, bueno, inevitable. ¿No se puede, proveer de agua a los campos? ¿Es un sistema muy caro eso? ¿O que reemplaza la lluvia en algún punto? Sí, el sistema tal vez más tradicional para reemplazar sería que los campos se provean de un sistema de riego. El sistema de riego, para el régimen hídrico que tenemos nosotros, termina siendo económicamente muchas veces inviable. Hay estudios hechos, sobre todo de la Facultad de Agronomía de aquí de Esperanza, lo tiene hecho, de la UNL, donde tal vez la recurrencia sería un año es de un 20%, es decir, un año cada 5 estaríamos utilizando un sistema de riego. El equipo de riego y la adecuación para eso es
el coste muy alto, y a su vez nosotros acá no tenemos ríos para proveernos de la calidad del agua, entonces encarecería porque habría que hacer perforaciones y obtener agua subterránea. Entonces, ante esa situación, casi que es el productor común de lo que es acá la zona alrededor de Rafaela no considera esa opción. Sí, antes que se mencionó el tema de las autoridades, aprovecho la oportunidad, y lo dijo Rubén Tosolini, un compañero de la experimental, es el momento ahora de una situación de sequía del otro extremo para prever y desarrollar las obras con tiempo, con lugar, sin la urgencia, para el momento de los excesos que van a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero pueden pasar 2, 3, 4, 10 años tal vez que no tengamos situaciones de exceso. Pero en el momento que ahora no nos urge la inundación, es el momento para poder planificar y desarrollar ese tipo de obras. Tal vez vos de alguna manera lo mencionaste, pero el descenso de la napa también viene a colación el tema de la capa freática. Bueno, te voy a pedir que lo expliques, digamos, para que no entendemos, pero también tampoco esperaban un descenso de la napa que esté en los... no sé si era 1 centímetro más, 1 centímetro menos. Lo que venían Rubén Tosolini venía midiendo es que ahora estaba bajando el nivel entre 1 centímetro y 1,5 centímetros por día por el consumo de los cultivos que están implantados, y ante esta situación de falta de agua por parte de las lluvias, aprovechan ese agua que está en la capa freática. Situación que hoy nos favorece tener la napa como la teníamos al inicio de la campaña relativamente alta, los cultivos pudieron aprovecharla, y el cultivo de soja sembrado en fecha de primera es el que mejor evidencia esa situación, donde tiene un desarrollo muy bueno, principalmente y por los registros de precipitaciones que tenemos, es evidente que está consumiendo agua de la napa. Exactamente un año atrás, teníamos el agua a nivel de superficie, hacía un mes que los campos estaban inundados por el agua de napa, y los tambos no podían sacar la producción, los productores agrícolas no podían llegar a sus campos para ver qué labores hacer. Entonces, en ese sentido es lo que decíamos recién, prever el tipo de obra que haya que hacer para apaciguar esas contingencias cuando se dan en situaciones extremas, que en el momento es muy poco lo que se puede hacer, hay que preverlo con bastante tiempo de anticipación. Sí, de hecho, un año para el otro cambió totalmente. En 12 meses exacto, cambió la situación totalmente, de un extremo al otro. Te pregunto a vos, por ahí como un poco más de conocedor, pero ¿es mucho el trabajo, es mucho la inversión que se tiene que hacer para, por ejemplo, prevenir una sequía, de prevenir una inundación, en este caso, siendo un productor agropecuario? El productor agropecuario lo que puede hacer es, teniendo los datos de que se pueda avecinar una situación de sequía, una situación de inundación, tomar medidas para su tipo de producción, productor ganadero, productor lechero, productor agrícola, y ver de qué manera puede afrontarla. Distintos tipos de cultivo, reducir stock de ganadero, hacer obras internas que favorezcan a contener o a evitar el ingreso de agua, siempre y cuando, eso hay que mencionarlo, todo tipo de obra que se haga tiene que estar dentro de lo legal. En ese sentido yo no soy un experto, pero hay situaciones puntuales que rozan lo legal, y en ese sentido a veces no es clara la ley, pero deberíamos tener una cierta previsibilidad para poder tomar esas medidas. La situación, por ejemplo, de un productor agrícola pudo haber sido, tal vez, de haber sabido que se iba a dar una situación así tan extrema, hacer cultivos de fecha de siembra de primera, y esta situación tal vez la atravesaba mejor. Pero la historia reciente, los años anteriores, los cultivos más tardíos eran lo que mejor potencial expresaban a la hora de rendir. Entonces debemos manejarnos para hacer ese tipo de situación con una previsibilidad de 6 meses, 1 año, sabiendo qué es lo que va a pasar. Bien. Yo me quedé, bueno, vos diste acá una cuestión clave, ¿no? Le decía a los políticos, ahora es cuando hay que trabajar, ¿no? Antes que nos inundemos otra vez, es ahora, porque uno que fue siguiendo lo que pasó hace un tiempo atrás con las reuniones, y ahora ya cuando estaba la agua acá ya no podía hacer nada, es ahora, y eso tiene que quedar registrado, y creo que los políticos lo deben saber. Imagino, tienen técnicos, hay gente hídrica, y en ese sentido doy fe
que desde cada comuna a nivel local hacia arriba, por lo menos lo que conozco hasta a nivel provincial, se está trabajando. Bien. Yo lo que hay insisto, máquinas, vos ves máquinas en la región. Sí, lo bien. que insisto es que aquellas obras que durante los últimos 2 años estuvimos inundados y se decía que eran mega obras de inversiones millonarias y que a su vez no se podían hacer por una situación de localidades que literalmente no se podía llegar por la cantidad de agua que había tanto en la zona del pueblo como en la zona rural, revean la situación para ver qué es lo que se puede hacer. Yo no estoy en un cargo político y no conozco la realidad a nivel presupuestario, pero por lo menos reverlo y saberlo qué es lo que se tiene que hacer para tratar de apaciguar ese tipo de situación crítica que puede llegar ante una inundación. Sí. Me queda una pregunta más. Si existía la posibilidad de una emergencia por sequía, o simplemente el productor puede llegar a perder el cultivo y sin ningún tipo de de emergencia. Sí, igual las emergencias son generalmente que se les descuenta de los impuestos. Sí, hay distintas alternativas. Ha pasado con la parte se ha dado un monto por X cantidad de cabeza, o sea, un monto por cabeza a los productores ganaderos y lecheros. La situación ante eso la desconozco. Sé que aquel productor, tal vez respondiendo un poco a lo que él me preguntaba antes también, puede asegurarse con un seguro, pero eso es a nivel privado de cada productor que pueda prever una situación puntual. Ante esta situación yo no recuerdo, por lo menos en el corto plazo, justamente porque veníamos de otra situación. Sí, hacía mucho tiempo que no ocurría Exactamente, habría que ir a lo mejor un poco unos años más atrás a ver cómo han apaciguado o afrontado ese tipo de situación. Exacto. Por último, ¿cuánto tendría que llover? Si decís, bueno, tiene que llover, ¿alcanza con que llueva la semana que viene algo? ¿Cuánto es el...? Sí, siempre, hoy la situación es que llueva lo más pronto posible. Lamentablemente el pronóstico que hemos visto, vemos varios pronósticos, por una semana, 10 días no estarían anunciando una próxima precipitación. Al día 11, por la situación en que estamos, vamos a pedir completo 50, 60, 70 milímetros, y a partir de ahí no debería pasar otros 10, 15 días donde vuelva a ocurrir una precipitación similar, como para que los cultivos se recuperen, el perfil que hoy está consumiendo agua quede cargado de agua para que pueda consumir agua a través de las raíces y desarrollar lo que decíamos recién, toda la etapa de determinación de rendimiento que están afrontando. Juan Manuel, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Gracias.